Padre bendito, soberano, te queremos dar gracias en esta noche por este privilegio tan maravilloso que nos das de estar aquí reunidos como hombres de la iglesia, como representantes de nuestras familias. Gracias, Señor, por este privilegio tan maravilloso que nos das de abrir tu palabra, de entender de ella esos principios que tú quieres que nosotros vivamos, que tengamos constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, que guiemos con sabiduría a todos los que tú has puesto en nuestro camino para liderar, guiar, que lo hagamos con amor y como lo vamos a ver dentro de un momento, que lo hagamos con lealtad, Señor, y con empatía. Gracias te damos por este tiempo, guíanos en tu sabiduría santa y justa en medio de esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, estaba considerando una introducción sobre la historia, pero me di cuenta en las redes sociales que ha estado colocando una imagen de una pareja, voy a decirlo así en estos términos un poco sátiros, es esta pareja de tórtolos en un concierto por allá en Boston de Coldplay, y resulta que los capturan y en plena captura se dan cuenta que los hombres están casados, pero no son entre ellos que están casados, sino que estos personajes están siendo infieles. Y fue público, eso fue un show absoluto. Eso pasó el 16 de julio y estas personas hacen parte de una empresa muy reconocida inclusive en el ámbito de la inteligencia artificial, y los encuentran a la persona como el CEO de la empresa y a la mujer que maneja recursos humanos en esta situación, y él se ve en la obligación de enviar un comunicado. El comunicado dice lo siguiente, dice, no le voy a decir el nombre, ya con esto es suficiente, pero el hombre dice: quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y el equipo de Astronomer, es la empresa donde trabaja. Merecen, ojo a esto, merecen algo mejor de mí como socio, como padre y como líder. Qué palabras tan tristes, tan nefastas para un hombre que era dueño o era CEO de una empresa muy importante, que tenía una familia. Qué triste es ver esa situación. Y yo dije, cayó como anillo al dedo la introducción, porque ese hombre sin duda no fue leal a los que Dios le dio para liderar. Y eso le puede pasar a cualquier persona, pero no espero yo que a los hombres con los que estoy hablando esta noche, yo espero que eso no pase con nosotros, porque se supone que estamos aquí porque queremos aprender a ser hombres que lideran con lealtad. Eso es lo que queremos hacer, y por eso es importante que usted tenga los principios dados por Dios en su palabra, que entienda que esos principios son la guía para liderar a quienes Dios nos ha puesto a liderar, que debemos ser hombres íntegros, y solo la guía de la palabra de Dios es la que nos puede ayudar a tener estos principios claros. Esa debería ser nuestra mayor motivación, honrar a Dios en medio de lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en medio de todas las áreas en donde podemos ser líderes. Qué bueno que seamos hombres fieles a la palabra de Dios. Este hombre, ¿por qué sale un comunicado de él? ¿Ustedes creen que es la primera vez que hace eso? Seguramente no lo hace, pero cuando fue expuesto, y semejante forma de ser expuesto, que ahora hay una cantidad de memes de eso están haciendo, y a mí no me parece que, sí, es gracioso cuando lo ponen en un meme, pero lo que pasó no es gracioso, es algo desafortunado. ¿Y saben por qué? Porque la gente tiene malos enfoques acerca de su responsabilidad. Cree que el liderazgo está basado en servirse a sí mismos, y que prácticamente sus familias o las personas que trabajan con ellos son como afortunados de tenerlos a ellos al frente. Ese es un error fatal, y seguramente esto fue lo que ocasionó ese tipo de errores
constantes que trajeron pues semejante desgracia. En medio de todos estos estudios que se han hecho, hemos visto los principios que nos ayudan a ver la importancia que tiene cada hombre y que él tome el control, que sea un ejemplo, que busque soluciones, es lo que hemos estado viendo. Y ahora estamos viendo la importancia que un hombre tiene de ser un líder que muestre lealtad y empatía. Esos son los dos principios que vamos a estudiar hoy, la lealtad y la empatía. ¿Quiere ser un líder en el que el Señor se complace? Entonces sea leal y empático. Eso podríamos decir, y ya se pueden reunir en mesas y hablar y se acabó la reunión. Pero no, obviamente no, hay que desarrollar un poco más la idea y quisiera que hablásemos de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a quedarnos ahí. Realmente todo lo que vamos a leer está basado allí. Inclusive puede que yo vaya leyéndoles cosas que ya están aquí anotadas, pero usted las puede anotar y estudiarlas. Creo en las palabras que el pastor MacArthur dio acerca de este libro de 2 de Corintios, y es que sin duda es un manual de liderazgo por excelencia. Es lo que él mencionó acerca de esta carta. Y leyéndola y viendo esas palabras de Pablo de una forma tan directa al corazón de la iglesia en Corinto, sin duda lo motivaría a que la leyera con detenimiento, entendiendo esa intención del apóstol. Bueno, pero para que haya un poquito más de contexto acerca de la iglesia de Corinto, podríamos decir primero su ubicación geográfica. Decimos que Corinto era un istmo. ¿Qué es un istmo? De pronto ustedes ya lo saben. Si no lo saben, para ponerle un ejemplo, Panamá es un istmo. Entonces usted dice, pero me dejo en las mismas porque no me está diciendo que es un istmo. Bueno, ustedes ven que Panamá es como un dedo. Voy a poner mi dedo aquí, es como un dedo. Y para pasar de un lado al otro es más sencillo porque es una extensión de tierra muy corta. Corinto tenía una extensión de tierra entre mares de 6 kilómetros. Pues es relativamente muy corto. Entonces lo que hacían los barcos era poner unos troncos y transportar los barcos por el istmo y no pues dar toda la vuelta porque pues gastaba más tiempo y además no voy a decir que gastaba gasolina porque en esa época no había, pero los vientos y todo era más complejo y los productos podrían salir más costosos. Entonces es un lugar estratégico para el comercio. Panamá es un lugar estratégico para el comercio y nosotros nos lo dejamos quitar hace unos 115 años. Pero esto no solamente facilita el comercio en Corinto y en las regiones alrededor, sino que también fomenta el turismo. Eso es algo que era muy importante en Corinto y habían actividades muy importantes que se hacían allí. Una de ellas eran los Juegos del Istmo, que eran más o menos como los Juegos Olímpicos allí. Entonces era una ciudad muy importante, pero había una palabra muy importante que utilizaban en la época para realizar actividades en esa ciudad, era coriantizar. Y esa palabra realmente no era muy amigable, que digamos, porque es como en la actualidad usted sabe qué lugares en la ciudad son los lugares en donde nosotros como cristianos deberíamos no ir, ¿verdad? En lugares en donde solamente hay tabernas, bares y todo lo demás. Hagan de cuenta que la palabra coriantizar es eso, como vamos a ir a desordenarnos. ¿Y por qué pasaba esto? Porque era muy reconocido por la idolatría. Al haber tantas diferentes culturas ahí reunidas, pues también la idolatría era amplia. Y entre esas formas de idolatría existían unas mujeres sacerdotisas que realmente eran prostitutas. A estas mujeres se les llamaba chicas corintias y lo que hacían era representar el sacerdocio de una deidad pagana y la forma en la que podían ofrendar era acostándose con ellas. Entonces realmente era una ciudad perversa, era una ciudad, para un cristiano, diría yo, es una ciudad muy difícil. Pero aún así la gracia de Dios se derramó sobre Corinto y salvó
el Señor a muchas personas allí. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 18. Inclusive en el ministerio de Pablo, muchas personas se agregaron allí, entre ellas Aquila y Priscila. Hacen parte de esos coequiperos con Pablo que se unieron durante ese ministerio en Corinto. Entonces el Señor sabía lo que estaba haciendo. Otra cosa que estaba sucediendo allí fue que el evangelio se dirige más hacia el pueblo gentil. Son decisiones que toma precisamente Pablo debido a la forma de tratar los judíos al evangelio. Pero hay algo muy curioso, inclusive en la historia, allí en Hechos 18, 17, cuando los judíos se llevan a este hombre ante Galión, que era una especie de juez en esa época, él lo presenta y dice, no, este hombre está hablando en contra de nuestra fe. Galión dice, yo no tengo nada que ver con ustedes. Y entre esa trifulca llegan y golpean a un hombre que se llama Sóstenes. En la historia podría decirse, o es como una posibilidad, que este mismo Sóstenes al que lo cogieron y lo golpearon, es el mismo que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre se convirtió después de una golpiza, se convirtió. Pero qué bueno, miren ahí 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ahí está este personaje. Si es él el personaje al que se está acusando, pues qué bendición. La obra del Señor en medio de Corinto fue maravillosa, pero también fue difícil, porque Pablo estaba luchando contra las prácticas que la iglesia en Corinto todavía tenía. Unas de ellas, para hablar un poco de 1 Corintios, sería su inmoralidad, está en 1 Corintios 5:1, el mal testimonio que daban ante los incrédulos, porque recuerden que ellos los llevaban ante los jueces incrédulos, 1 Corintios 6:1, promovían de cierta forma la idolatría, 1 Corintios 10:14, inclusive no tomaron con seriedad la cena del Señor, capítulo 11 de 1 Corintios versos 17 al 22. Era una iglesia difícil, ¿verdad? Una iglesia a problemas, pero la compasión del apóstol Pablo es tal que es capaz de decirle a esos hombres que le generaban todos esos problemas, les dice estas palabras en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ojo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Este hombre es maravilloso, es un ejemplo maravilloso de amor. Porque seguramente usted ve un hermano que es bien reticente en el pecado y usted no está pensando decirle, uy, santo de Dios, no, sino en el nombre del santo darle, si es posible, porque luchamos en nuestro corazón por esas cosas. Pero Pablo nos está mostrando que él tenía un corazón de pastor, tenía un corazón de liderazgo, y es algo que debemos imitar. Qué hermoso ver esto en la iglesia hoy. La lealtad de este hombre no estaba hacia la iglesia, era el resultado de ser leal a Dios. Pablo estaba siendo leal a Dios y eso lo hacía leal al pueblo de Dios. Y por eso fue insistente a pesar del pecado de este pueblo en Corinto. Entonces esta iglesia tenía estos problemas, y uno que se agrega a la lista ahora en 2 Corintios es la lucha por la autoridad, que es algo que también está en 1 Corintios, pero en 2 Corintios es más claro en la forma en la que él está hablando acerca de la autoridad y cómo estos hombres buscan socavar el apostolado del apóstol Pablo, valga la redundancia. Entonces Pablo se va y vienen unos hombres a hablar acerca de, miren, Pablo los quiere tanto que los deja tirados y siguen ustedes en este desorden, eso no le hagan caso. Y él se ve en esa necesidad de escribir esta segunda carta. Pero lo que podríamos decir de Pablo en esa insistencia, inclusive, porque según la historia ni siquiera tenemos 2 cartas que son las cartas inspiradas, pero no fueron las únicas que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Posiblemente hayan sido 4 cartas, de las cuales nosotros tenemos 2, y las otras 2, ¿por qué no están? Pues porque no eran necesarias para nosotros. En este momento esto es lo que el Señor nos dejó y es lo que nos muestra estas características en el apóstol Pablo. Entonces,
para él o para cualquiera de nosotros de pronto tirar la toalla era la mejor opción. Uno dice, no, estos hombres no van ni para adelante ni para atrás, es mejor que me vaya acá, pero no. Encontramos estos dos principios. Y quiero que veamos el primero. El líder cultiva la lealtad. Y ojo a esa palabra, cultiva la lealtad. Eso es algo que los hombres deberíamos hacer, cultivar la lealtad. ¿Y qué definimos como la lealtad? Es la alianza con la verdad, una alianza con la verdad. Entonces, en medio de esto, noten lo que pasó con este CEO, con este representante. Si usted piensa en lo que él hizo, no fue leal. ¿Pero por qué no fue leal? Porque no estaba hablando con verdad. Si no lo descubren, él hubiese seguido igual. Fue descubierto y eso lo hizo hablar con verdad y decir, ¿saben qué? Mis hijos no son dignos de estar conmigo porque yo no soy un buen padre, no soy un buen líder. Qué triste. Palabras muy tristes, pero eso está mostrando la realidad. Él no es un hombre leal, no lo es. Porque la lealtad solamente se puede hacer en la verdad. Y Henry Tolopilo menciona en un libro que le recomiendo mucho, que es ¿Y tú en qué crees? Se llama así. Él dice que no existen verdades, no, existe la verdad. La verdad de por sí acusa a exclusividad, es exclusiva, no pueden existir verdades. Y eso es algo que pasa hoy, ¿no? Ustedes escuchan constantemente, sí, esa es tu verdad o esa es tu posición, pero mi posición no es esa. Hoy estaba en una cualificación, solo mujeres, era el único hombre en el grupo y ella decía, bueno, todas ustedes, y una vez se quedó mirándome y dijo, lo siento, ganan las mujeres, entonces voy a seguir diciendo todas. Es una tontería, ¿sí? Pero era su verdad. Y yo casi le digo, no, por mí se cambia y es todos. Pero no iba a generar un conflicto con eso. Pero notan, por esas verdades, inclusive pasamos a este tipo de conversaciones absurdas, que no tienen sentido. No, nuestra unión es con la verdad. ¿Y quién es el ejemplo de la verdad? Dios mismo, de la lealtad. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios es leal. 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará el mal. La lealtad es esencial para el liderazgo. El liderazgo que busca la imitación a partir del ejemplo en Cristo es el que nosotros debemos copiar y reproducir constantemente. Y aquí quiero que empecemos a ver estos principios en la carta de Pablo a Corinto, a la segunda carta. Aunque está mostrando un cambio notorio en la vida de la iglesia en Corinto, es claro, si usted lee la segunda carta de Corintios, usted se da cuenta que él está ahora acusando a otras actitudes en la iglesia. Y eso es algo bueno, porque está mostrando que la iglesia en Corinto está cambiando. Qué bueno. Pero hacen falta algunas cosas por pulir y es bueno tenerlas aquí presentes. Pablo sigue en esa lucha con estos hombres que quieren socavar su autoridad y está reconociendo primero la obra de Cristo en medio de la iglesia, que es lo que dice 2 Corintios 1, 8 al 11. Y para leerles un poco allí, el verso 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Estas personas están siendo transformadas de tal forma que su oración se involucra para fortalecer la lealtad de Pablo con esa iglesia. Pero veamos 3 puntos y esos 3 puntos también los vamos a ver en la empatía. ¿Cómo usted puede cultivar la lealtad al Señor? Primero, sea leal al Señor. Eso es muy importante. El principio de la lealtad no está en las personas, sino en Dios. Usted y yo debemos ser leales al Señor. Inclusive esa lealtad la está reconociendo Pablo a través del Espíritu Santo, ahí en los versos 21 y 22 del capítulo 1. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nosotros debemos ser leales al Señor porque somos comprados por Él, estamos en Él. Sea leal al Señor.
Es Dios mismo quien transformó al creyente. A cada uno de nosotros nos ha transformado. Tenemos el Espíritu Santo. Si usted es un creyente de Dios, hoy usted tiene las arras del Espíritu. Usted puede ser leal. Sea leal al Señor. Séalo. 2 Corintios 3, 17 al 18, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, usted es llamado a ser leal al Señor porque Él lo ha transformado. ¿Cómo lo ha transformado? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo está siendo transformado? Ahí viene el segundo. Sea leal a la verdad. Porque es la verdad la que transforma al creyente. Es la verdad la que constantemente lo está santificando. Él llama a la iglesia de Corinto a ser leales a la verdad. Noten, 2 Corintios 2, 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros debemos ser leales a la verdad. No hay concesiones, no debería haber un negocio entre, oye, sí, no había pensado en esto, está muy buena esta idea para este texto, lo explica mejor. Y por ahí se puso a hablar panteísmo, empezó a unir herejías. No, hablamos en Cristo, hablamos la verdad, no hablamos fábulas, no mentimos, porque cuando usted no es leal a la verdad, usted no puede santificarse. Y si no se santifica, no es leal al Señor, y si no es leal al Señor, no va a ser leal con ninguno. Es muy importante, esto es una cadena perfectamente unida. La actitud del líder entonces es mantenerse. E inclusive Pablo lo dice aquí en el capítulo 4 de 2 de Corintios, no debe ser un irresponsable tolerando la mentira. Vean el verso 1 y 2, por lo cual, del capítulo 4 de 2 de Corintios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ojo, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ojo, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Notan? Él está diciendo, sea fiel a la verdad, sea fiel a la verdad, no sea un irresponsable diciendo cosas que no corresponden a la verdad. ¿Cómo puede identificar a un predicador fiel a la verdad? Inclusive Pablo nos lo muestra ahí. Un hombre que no es leal a la verdad está ahí en el verso 5 y 6 del capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Un hombre que no es leal a la verdad y no es leal a Dios, ¿qué hace? Predica de sí mismo. Se trae el crédito a sí mismo. No, Pablo no está haciendo eso. No se predica a sí mismo, sino a Jesucristo. Y a ellos, Pablo y los que están con él, vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué palabras las que está diciendo este hombre? Es una autoridad completa decir, yo soy leal a la verdad, yo soy leal al Señor. Pero hay otro punto. Sea leal, entonces, ahora sí, a las personas que usted dirige. Sea leal. 2 Corintios 4, 8 al 10. ¿Cómo Pablo está siendo leal a la iglesia en Corinto? Sufriendo por ella. Noten, que estamos atribulados en todo, sí, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Noten, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es un hombre leal, que no está poniendo sus intereses propios por encima de los demás, sino que en medio de cualquier situación estoy buscando glorificar a Cristo al servir a los que el Señor me puso para servir. Pregúntese ahora entonces, ¿cómo puede usted poner esto en práctica? ¿Cómo puede poner la lealtad en práctica? Bueno, claramente aquellos que están casados sean leales a sus esposas. ¿Cómo?
No solamente evitando esas cosas que este hombre hizo allí en este concierto, sino enséñale. Sea leal enseñándole a su esposa. Sea leal hablando con ella. Sea leal escuchándola. Sea leal sin ocultarle las cosas. Involúcrela. Eso es ser leal a ella. Honre al Señor siendo leal con ella en las conversaciones que tiene con otros. No hable mal de su esposa. Eso es ser infiel. Sea leal, hable bien de su esposa. Es lo que el Señor le dio, es una bendición. Y tal vez usted dice, uy, me salvé, no tengo esposa. Bueno, si usted no tiene esposa, sea leal en su trabajo. No hable mal de su trabajo. No reniegue de su trabajo. El Señor se lo dio. No tengo trabajo, estudio. Bueno, sea leal en su estudio. Tenga buenas calificaciones, esmérese por hacerlo bien. La virtualidad trae un problema fatal a la educación de cierta forma y es usted solamente pone su nombre y se sienta a leer una revista o se pone a ver redes. ¿Eso es ser leal? Eso no es ser leal. Usted se está engañando. Sus padres, si le están gastando eso, usted no está siendo leal a sus padres, los está engañando, los está robando. Si usted es el que se lo paga, usted no es leal ni siquiera a usted mismo, porque se está robando a usted mismo. Está gastando tiempo en otras cosas. El liderazgo se cultiva con lealtad. ¿Quiere ser un buen líder? Sea leal. Y eso va a traer frutos, frutos de respeto. No busque esos frutos, ese es el punto. Los frutos son naturales. Usted no dice, soy un árbol de manzanas, tengo que sacar manzanas y empieza a sacar manzanas. No, naturalmente usted las va a dar. Entonces no busque los frutos, sea leal, el resultado va a darse. Ahora, curiosamente, así como la lealtad es un principio claro y lo estamos viendo allí en 2 Corintios, la lealtad está ligada a la empatía y vamos a ese segundo concepto. El líder tiene empatía por los demás. La empatía permite que las personas nos identifiquemos unas con otras. Eso es la empatía. Usted entiende las necesidades de los otros. Y hoy vamos a hacer un ejercicio en las mesas que va en pro de eso, de ser empático los unos con los otros. Pero el punto es este: nos preocupamos por lo que las personas sienten o dicen. A veces nosotros los hombres tenemos un problema, no es un problema, es nuestra naturaleza como hombres. Cuando nuestras esposas, seguramente hoy que mi esposa estuvo con mis hijas en el jardín botánico, va a decir absolutamente todo lo que hizo. Desde cuando iba a coger el bus hasta cuando llegó a la casa, me lo va a decir. Ustedes saben que lo que yo voy a decir detalladamente es decir, me fue bien. Eso es lo que yo voy a decir. Pero es mi naturaleza, es la forma en la que todos nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo le fue? Bien, bien, bien. Pero miren que inclusive no estamos ayudando a otros a ser empáticos con ese tipo de conversaciones. Porque ¿cómo puedo orar por su necesidad si no sé qué es lo que le está pasando porque usted está bien? Siempre dice que está bien. ¿Cómo voy a saber? Noten, Cristo, otra vez, el mayor ejemplo de empatía. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué empatía! ¡Qué empatía! ¿Y por qué nosotros no la tenemos? Veamos cómo se puede manifestar la empatía. Usted puede manifestar la empatía, son 3 también. La primera es, puede manifestarla en el sufrimiento. Usted puede ser empático en el sufrimiento, sí. Pablo reconoce las necesidades y muestra la esperanza de todo creyente que es Cristo. 2 Corintios 4, versos 16 al 18. Por tanto, está diciendo, sí, está bien, todos estos problemas están, pero ojo, tenemos a Cristo, no desmayamos. Eso es ser empático. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es ser empático. Está conociendo las necesidades, pero está dándole ánimo. Dice, sí, este es un problema, ánimo. Estamos en el Señor. Y esa idea sigue ahí en el capítulo 5, versos 4 al 9. Y lo sigue diciendo, les voy a leer el verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Estoy siendo empático en medio de esa necesidad que tiene inclusive la iglesia en Corinto por saber cómo estoy. Pero la empatía también se ve como un ejemplo. Ese es el segundo aspecto. Usted lo puede ver en el sufrimiento que tienen estas personas, pero la empatía también es un ejemplo, o se tiene que mostrar como un ejemplo. La lealtad de Pablo muestra la compasión que tiene por ellos, la empatía. 2 Corintios 6, 3 al 8. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Él está ahí, está sufriendo en medio de un pueblo que quiere negar su autoridad, pero está diciendo, yo sufro por ustedes. ¿Qué ejemplo de empatía? Yo sé lo que ustedes están sintiendo, aunque yo esté sintiendo algo tal vez hasta peor, pero no importa, aquí estoy. Ese es un ejemplo. Y uno debe ser empático inclusive con el ejemplo, en medio de sus conversaciones. No es, ojo a esto, no es ser autocompasivo, como, no, pues la típica frase, si por allá llueve, por aquí no escampa. No, esa no es la actitud, no. Inclusive a veces no se tiene ni qué decir. Usted muestra el ejemplo de la empatía porque a veces la gente sabe que usted está sufriendo, pero aún así está sirviéndolos con amor, porque usted no está preocupado por lo que está pasando con usted, sino que busca servir a los que Dios les ha puesto a servir. ¿Cómo solicita Pablo la empatía a la iglesia de Corinto? Capítulo 6, verso 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y ahí empieza otro principio, que es la empatía para motivar a otros. Ya sabemos que somos empáticos en el sufrimiento, que somos un ejemplo de empatía, pero ahora la empatía se motiva a vivir. No se queda solo en nosotros y que digan, oh, ¿cómo es tan empático este hombre? No, todos somos llamados a ser empáticos y si estoy dando el ejemplo, entonces produzcan empatía, es lo que está diciendo Pablo. 2 Corintios 7, y ahí hay unos versos 6 y el 10, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y aquí está pasando algo. Jerusalén tiene una necesidad y él está diciendo, los macedonios no teniendo nada lo dieron todo. Y sirvieron, fueron empáticos a la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Lo que le está diciendo ahora es, ahora ustedes seanlo. Ese es el mayor ejemplo, que no teniendo absolutamente nada, fueron empáticos con esa iglesia. Este es el momento, Corintios, de que ustedes sean empáticos. Eso es lo que les está diciendo. Los está motivando ahora a ser empáticos. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros en general. Debemos ser empáticos. Eso está ahí en 2 Corintios 8, 1 al 5. Está este ejemplo que les estoy diciendo. Pero mostrando justo la palabra que les acabo de decir, está en el verso 24 del capítulo 8 de 2 Corintios. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Den ustedes también. Entonces, si somos líderes leales, vamos a fomentar la lealtad al Señor,
vamos a fomentar la lealtad a la verdad y vamos a fomentar la lealtad a los que el Señor nos ha dado. Y si usted es leal, va a ser empático, porque entiende las necesidades que tienen ellos. Y si usted es empático, entonces es empático en medio del sufrimiento de esas personas, pero es empático entendiendo que usted también sufre, es un ejemplo, y ahora usted los motiva a ser empáticos. Ese es el trabajo de nosotros. Hombres, es nuestro trabajo motivar a quienes el Señor nos ha puesto a liderar a que sean leales y a que seamos empáticos. Pero la pregunta va a ser, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser empático? Inclusive, ya vimos cómo podríamos ser leales, pero ¿cómo puedo ser empático? No solo dé su dinero a su familia, eso es una forma de ser empático también. En servir a la iglesia también sea empático. En su dinero, pero también en su tiempo. Es algo en lo que luchamos, ¿no? Nosotros no queremos conversaciones largas. Inclusive ahorita todos estamos cansados. Yo creo que usted no se va a tomar un café con su esposa y a hacer una vigilia, a contarle todo lo que hizo hoy. ¿Y por qué no lo hace? Eso es ser empático, escúchela. Yo sé, hoy todos estamos cansados. De ejemplo de empatía. Estoy cansado. Bueno, entonces hoy escúchela. Hoy tómese el tiempo para escucharla. No se acueste a escucharla, porque ya sabemos cómo va a terminar esto. Cuando usted abra los ojos está todo apagado y ella ya le dio la espalda a usted porque no la escuchó. No, sea intencional en ser empático con su esposa hoy o con alguien que lo quiera escuchar a usted. Pero también, ojo, la empatía es recíproca. Así como esa persona me está escuchando, entonces ella también debe ser empática para decir, bueno, yo creo que ya es suficiente porque ya los ojos los tiene aquí, ya está dormido. Todos tenemos ese ejercicio y nos motivamos o debemos motivarnos los unos a los otros a ser empáticos. Yo creo que ya no me quiere escuchar más. Así como yo ahorita, yo creo que ya no me quieren escuchar. Entonces yo empiezo a ser empático y a terminar. Bien. Quiero que atesore, y sí, esta es la conclusión, quiero que atesore esto en su corazón para terminar. Es Dios el que nos fortalece a cada uno de nosotros para ser leales y empáticos. Es Dios. 2 Corintios 12, 8 al 10. Y esto me encantó, ver cómo todos estos principios están ahí en la carta. No salimos de ahí. 2 Corintios 12, 8 al 10. Respecto a lo cual 3 veces, ojo a esto, he rogado al Señor que lo quite de mí el aguijón en la carne, está hablando Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, ojo, esa es la actitud de nosotros. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa debería ser nuestra motivación. Y nuestra respuesta es, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones. Ustedes dirán, Pablo está loco. No, no está loco. Él está entendiendo cuál es la mayor motivación del creyente y es, en medio de todo lo que vive, es Dios quien lo fortalece. Y esto es vigente. El mismo Dios que está fortaleciendo a Pablo para escribir estas palabras, nos está fortaleciendo a cada uno de nosotros para cumplir esa labor. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué palabras? La lealtad y la empatía no toleran el pecado, cuidado. Dios lo fortalece, pero Dios no tolera el pecado. Y la lealtad y la empatía no lo deberían tolerar. Y eso lo está mostrando Pablo al final de la carta. 2 Corintios 12, 21 y 13, 2, 5 y 8. Estos versos están diciendo, cuando vuelva, yo espero no encontrarlos haciendo lo que no deberían hacer. El que está diciendo, no, somos empáticos, somos leales, no toleramos el pecado. Es lo que le está diciendo claramente en estos pasajes. Inclusive el más fuerte está allí en el verso 2 del capítulo 13. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Y esto muestra que nuestra lealtad y nuestra empatía no toleran el pecado. Y lo último es que
la lealtad y la empatía, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, nos llaman a orar para ser restaurados. Segunda de Corintios 13, 9 y 11, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará en vosotros y con vosotros. Y esto es lo más importante, que el Señor nos ayude a ser fieles, a ser leales, a ser empáticos con aquellos que nos ha dado ese privilegio inmerecido de liderar. Vamos a orar. Padre amado, Dios soberano y justo, grande, maravilloso, cómo vemos tu gran fidelidad. Eres un Dios leal, un Dios empático, que conoce nuestras debilidades, que sabe nuestras luchas, pero que nos tratas con amor y misericordia, que nos disciplinas cuando es necesario, pero siempre manifestando esa gracia, ese amor maravilloso a través de tu Hijo Jesucristo. Guíanos para ser personas leales, leales a ti, oh Padre, a través de tu verdad, y leales a aquellos que tú nos has permitido servir y guiar. Ayúdanos a ser empáticos en el sufrimiento de otras personas, a ser un ejemplo de empatía que podamos escuchar y también motivar a otros para ser empáticos, Señor, que podamos obedecerte, adorarte a través del liderazgo que nos permites tener en medio de nuestras casas, en medio de nuestros trabajos, en medio de los ministerios que nos permites tener aquí en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que el mayor ejemplo de lealtad y empatía es tu Hijo Jesucristo, y a Él, solo a Él, queremos agradar y queremos imitar. Te damos gracias por este tiempo y oramos así en Cristo Jesús. Amén.